los saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana que precisamente fomenta virtudes ciudadanas, ingresando la información a nuestra clínica, tratándola sin temor ni favor, pero con rigor, con profesionalismo, con objetividad y también sin dejar de lado socializar las huellas dejadas por hombres y mujeres que desde nuestra sociedad han contribuido, contribuyen y sin duda alguna contribuirán en sus diferentes espacios, el académico, el profesional, el público, el privado. El día de hoy, como ustedes me pueden ver y nos pueden ver y nos verán sin duda alguna a través de YouTube, @bajo la lupa S, el canal en Twitter y en YouTube, @bajo la lupa S, me acompaña un caballero que ha venido dando generosamente todo su saber, su profesionalismo, pero también su capacidad, su óptica, que incita a que los demás también aportemos. Estamos inmersos en el mundo del apasionante derecho. Doctor Juan Falconi Puig, buena tarde, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas tardes, Javier. Muy breve voy a responder esta excelente introducción que hace usted, señalando que es para mí realmente muy grato estar una vez más con usted y en este medio, en Bajo la Lupa. Yo había estado desde mi regreso a Ecuador, señor, hace un par de meses, apenas un par de meses. Yo había estado pues muy dedicado a mis cosas personales, hay tanto que poner en orden, tanto que actualizar y organizar. Entonces había estado un poco alejado, pero creo que ya son algunas semanas, el ritmo ya. Claro, para ir retomando el ritmo, ir trabajando, poniéndome al día en la legislación, etcétera. Pues usted ve que acá el estudio está funcionando. De hecho, estamos en su oficina. Así es. De la cual yo puedo manifestar, porque he sido testigo, que es muy rica en cuanto a conocimiento. Hay más de un centenar de obras, y por decirlo de una manera modesta, pero es muy rica en cuanto a conocimiento y sin duda alguna todo eso reflexionado ya desde su perspectiva, doctor. Sí, mire, sin la más remota pretensión, ni mucho menos, Javier, sí creo que es muy rica en cuanto a conocimiento, pero al conocimiento de los autores que usted ve en esta biblioteca, efectivamente. Bobbio. Porque Bobbio. Claro, teoría de la política de Bobbio, exacto, me hace recordar claro. ahora. Bueno, Bobbio, Kelsen, los clásicos, los modernos, están todos. Que en las redes sociales a veces se los maltrata. A veces sí, se los maltrata. Claro que sí. Y sin conocerlos tanto, ¿no? Y en realidad, y si usted quiere, hago un paréntesis ahí, sí, claro, porque es el homenaje a todos estos autores. Yo decía en noviembre del año pasado, cuando me daban el título de profesor honorario en la Universidad Católica de Guayaquil, donde me formé y donde fui profesor titular por 38 años, me parece a mí mismo un tiempo increíble. Y yo decía en algún momento ahí, miren, si algo soy, y lo digo con total humildad, si algo soy profesionalmente, si algo he hecho profesionalmente, en realidad lo debo a mis profesores en la universidad. No quiero nombrarlos ahora mismo porque se me van a escapar algunos, el momento, no estoy en la serenidad de revisar detenidamente carpetas, libros, etcétera. Pero es eso, la información, los conocimientos y la instrucción en general que recibí de mis profesores en la Universidad Católica de Guayaquil, donde me formé, fue definitiva, o más que definitiva, definitoria para mi posterior actividad profesional y que me sirve y hasta ahora mantengo infinidad de esos conocimientos, anécdotas y grandes experiencias. Siendo más específico, más de 1 millar de obras, doctor. Debo ser muy correcto y apegado a la verdad. Más de 1 millar de obras, doctor, y que ya extra micrófonos le he manifestado mi voluntad, un poco atrevida, de tocar las puertas para venir a consultar esas obras maravillosas. Con todo gusto, Javier. Aquí vienen exalumnos y siempre yo he estado abierto. Inclusive cuando estaba pues en Europa, de cuando en cuando recibía consultas por mail, a veces hasta me llamaban, alumnos, amigos, colegas. Yo siempre he estado abierto a atender a la consulta aquí. Pueden venir a estudiar con todo gusto, sí, efectivamente, usted ha dicho, porque está la biblioteca, es más amplia y hay otros despachos donde siguen habiendo bibliotecas, ¿no? Pero aquí sí está la orden, con todo gusto. Doctor, lo más grato, antes de entrar ya en materia, lo más grato para un profesional en derecho, pero sobre todo, para un académico, es siempre recibir esas consultas de sus ex estudiantes, actualmente colegas,
que muchas veces pueden ser bastante complicadas, pero está en la satisfacción de uno poder despejarlas y también retroalimentarse de esas nuevas corrientes de pensamiento. Claro que sí, siempre yo creo que las anécdotas, las historias nos permiten hacer ciertas aclaraciones, Javier. Y me recuerda a usted un gran maestro italiano, Cesarino Sforza, Okay. que acá tampoco ha sido muy conocido. Él empezaba las clases, cuentan que él empezaba las clases haciendo una aclaración, porque esto que usted anota de las consultas, el trato, la vida académica, para quienes hemos sido bicéfalos en el sentido de ser académicos y ser profesionales en ejercicio. Sin dejar una de la otra. Claro, la vida académica de alguna manera nos permite superar las frustraciones a veces de la vida profesional, que lamentablemente son frecuentes, ¿no? Entonces decía este maestro Sforza, al inicio de cada curso, decía, miren, yo he estudiado Derecho, estudio Derecho, Okay. enseño Derecho, por supuesto, vivo para el derecho. Y también, claro está, vivo del derecho. Pero hasta ahora no sé lo que es derecho. Eso decía ese gran maestro. Para significar a veces esas frustraciones, esas aberraciones que a veces nos duelen, que hacen de esta profesión tan noble, tan importante, porque lidia con los aspectos más trascendentes del ser humano, ¿verdad? La hace a veces ingrata eso, pero no por ello tenemos que dejar de cultivar el derecho, de apegarnos al derecho. Y yo les ponía el ejemplo a mis hijos cuando eran muy pequeños, cuando ya fueron a las universidades en el exterior, a veces ya no querían ir a misa, yo no falto a misa nunca, y entonces ya se creían muy ilustrados. Yo les decía, mira, a veces cuestionaban a los curas, y puede ser, los curas no son, y cualquier joven ahora lo hace, no son perfectos. Los curas no son Dios, son agentes, son emisarios. Son emisarios de una religión, pero son seres humanos también. Entonces yo decía, si hay un cura que no cumple con todos sus deberes, pues no quiere decir que no tenga que haber Dios ni que no hay religión. Si hay un policía que no cumple con sus deberes, con sus obligaciones, no quiere decir que no tenga que haber orden, disciplina y vigilancia. Son dos cosas muy distintas. Claro, y llevado eso a la justicia, si hay un juez injusto, no quiere decir que no deba haber justicia. Es la representación de la generalización, doctor. Así y es. que justamente la academia lo reprueba, lo condena y lo sataniza, porque la generalización es un problema, muy especialmente a nivel de país o a nivel global, es terrible. Claro que sí. Y las excepciones deben ser tratadas específicamente como eso, como excepciones. Lo que usted acaba de decir, no como reglas, no es lo general. Doctor Falconi, también sin duda alguna su retorno al país le añoraba en su interior ese abrazo que ya le estaba dando la cátedra honoraria de la Católica. Que sí, estaba así prácticamente para esperarle, abrazarle nuevamente. Ese es un tema que ya visité al rector de la universidad, tengo que conversar y visitar al decano también. ¿Qué sintió visitando la Católica, doctor? Bueno, mire, yo honestamente tengo sentimientos muy fuertes con la Universidad Católica, y le digo por sentimientos muy fuertes, me identifico con mi universidad y me refiero a mi universidad. Claro, todo va cambiando. De hecho, en la parte de la avenida de Carlos Julio, Arosemena están ya construyendo el área de parqueos del lado derecho. Sí, me di cuenta y me enseñó el rector, me enseñó de lejos todo eso. Que hace un excelente, el ingeniero Toscanini, Mauro Toscanini, hace una excelente labor. Pero decía yo, cuando la universidad, que no es mucho tiempo atrás, serán por ahí alrededor de 8 años, cuando la Universidad Católica de Guayaquil cumplía 50 años de vida, ¿ya? Yo a ese punto había estado entre 42 y 43 años, de esos 50 en la universidad. 5 y medio, 6 años, 6 años en realidad como estudiante y 38 años como profesor. Verá usted allá afuera, le enseño luego cuando salimos esos diplomas, cuando cumplía 20 años de profesor, cuando cumplía 30 años de profesor. A veces yo mismo me sorprendo del tiempo que ha transcurrido y gracias a Dios,
lo bien que estoy, lo bien que me siento para seguir trabajando. Una vida entera en la Católica. Yo diría doctor que sí, Falcón. claro, es mi vida. Y es grato volver en Muy contacto grato. con los estudiantes, los nuevos estudiantes y los que en un momento pasaron con su cátedra también. Claro, muy emocionante. Y mire, permítame hacer, yo creo que ya los estudiantes jóvenes no lo recordarán, Ujú. pero que yo empezaba siempre, cada curso, de ahí me he acordado del maestro italiano Sforza, empezaba cada curso haciendo un reconocimiento expreso al profesor Carlos Feroblum, ¿verdad? Un gran maestro. Yo en la vida universitaria y en la vida académica empecé con él. Yo ya era una especie de ayudante de cátedra cuando él era profesor mío. Ujú. Y yo empecé a dar clases el mismo año que me gradué de abogado. Y luego a lo muy poquito tiempo, 3 años, una cosa así, que era ayudante de cátedra del doctor Feroblum, del profesor Feroblum, él fue llamado a las comisiones legislativas para la redacción del proyecto de nueva constitución que se aprobó en el referéndum de 1978. Okay. Mira, a ver, yo me gradué el 75, el 78 ya estaba reemplazando al profesor Feroblum en la cátedra. Un gran reto. Claro, un gran desafío porque él iba a Quito a las comisiones, era la mitad del semestre, decía, bueno, ¿a quién ponemos? Falconito había estado muy jovencito, pero finalmente la facultad también decidió correr el riesgo. Creo que era decano, no estoy 100%, otro de mis grandes profesores, que felizmente está todavía muy activo, lo he visto, el profesor Galo García Feró, Sí. excelente profesor también. Creo que él era nuestro decano en esa época, entonces aceptó que yo asuma el reto. Nos fue bien y empecé desde ahí nunca más salí. Tuve las licencias en la función pública y no más. Nunca más me aparté de mi universidad hasta que iba de embajador a Londres. De eso que usted manifiesta, ¿cómo le recibió Ecuador? Bien, muy bien, muy bien. Pese a que usted nunca estaba desconectado del No, país, para estuvo nada. cumpliendo una representación Claro. diplomática afuera, en Ginebra, me corrige si estoy equivocado. La Y última fue en Ginebra. sin duda alguna, y por eso le preguntaba cómo le recibió Ecuador, doctor. Muy bien, la verdad muy bien, la gente me ha acogido muy bien, muy grata, veo que hay muchos cambios en el país, veo que hay muchas novedades, en nuestra área al menos, en el área de derecho, El COGEP. claro, la parte hay COGEP, la parte legislativa. A mí me habían pedido que dé una opinión del COGEP cuando estaba embajador en Londres Sí. y quise empezar a estudiarlo, pero fue imposible, no hubo el tiempo para eso. Por donde voy, que es otra cosa muy grata también, por donde voy me encuentro con exalumnos. Y dije que en Londres había un joven abogado que trabajaba en Pro Ecuador, que era pues parte de las representaciones ecuatorianas en Londres. Había sido alumno mío y con él quisimos, y tuvimos 2 o 3 reuniones, quisimos empezar a estudiar el COGEP cuando era proyecto para hacer unos comentarios, pero lamentablemente no hubo tiempo. Ahora me toca, mire, yo voy a usar el medio para la propaganda. Sin duda alguna. Ahora me toca estudiarlo, que ya empecé, estoy estudiándolo. Y como yo tengo una obra sobre el Código de Procedimiento Civil, una obra sobre proceso civil, voy a actualizarla con base en el COGEP. Okay. Entonces ya pronto espero poder estar en el mercado con un nuevo libro, con comentarios al COGEP, con actualización de la legislación conexa. Ya tengo también una parte de lo constitucional para incluir en el COGEP las concordancias del área constitucional, Sí. etc. Siéntese abierto cuando ya la tenga lista de a través de Bajo la Lupa poder socializarla, muy especialmente Claro. me hizo acuerdo ahora nuestra audiencia grande, nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en Europa, que ya hay gran cantidad de ecuatorianos quienes están deseosos no solamente de conocer lo que se hace en Ecuador, lo que se hizo desde una representación ciudadana o desde una representación pública, sino también poderse alimentar de lo que se está haciendo en Ecuador en pro del beneficio Claro, ciudadano. claro que sí, por supuesto, el conocimiento, el beneficio. Es importante tener claro que la experiencia, y mire, este es un comentario creo que es válido para la juventud y que usted tiene además mucha audición en la juventud, ¿no verdad? Porque yo era muy jovencito también en una audiencia y el abogado del otro lado, que era conocido a esa época, dice en un momento, bueno, por último yo tengo más experiencia que el joven abogado Falconillo, Okay. no era doctor a esa época.
Entonces cuando tocó responder dije, bueno, yo reconozco que el doctor es mayor que yo, es bastante mayor que yo. No necesariamente reconozco que tenga más experiencia que yo. ¿Por qué? Porque el mero transcurso del tiempo no da experiencia. Lo que da experiencia es el estudio, el esfuerzo, porque cuando estudiamos, y que quede claro eso, por eso me remití a los autores que usted ve en este estudio, Javier, lo que estamos haciendo es aprovechando experiencias ajenas. Los que nos cuentan, las experiencias que nos cuentan los autores. Que están ahí. Claro, que están ahí escritas. Eso es. Entonces, el esfuerzo, el trabajo, el estudio, el ir haciendo uno mismo su camino, sus prácticas, eso es lo que nos da experiencia. No el mero transcurso del tiempo. Usted puede pasar sentado 50 años y no tiene ninguna experiencia en nada. Fue contundente esa respuesta en esa audiencia, doctor. Creo que sí, porque finalmente nos fue bien. Doctor, sí. ¿Cómo empezó usted a censar cuando cumplió esta representación ciudadana? Muy específicamente, hablando más técnicamente, esta representación diplomática ante la OMC. ¿Cómo estaba en ese entonces Ecuador? ¿Cómo recibió usted esa designación? Bueno, eso fue una experiencia muy interesante, muy oportuna. De alguna manera se estimaba de alguna manera que yo podía ejercer ahí un buen trabajo. Había y venía con haber sido ministro de Industria y Comercio tiempo atrás, en el gobierno del presidente Borja. Y entonces, efectivamente, mire, de esas coincidencias... De paso, hacemos un paréntesis, perdone que le interrumpa. ¿Cómo no? En su biblioteca está la enciclopedia política del doctor Rodrigo Borja. Ah, por supuesto, y dedicada. Claro, por supuesto. Me hizo acordar ahora que usted cita al doctor Rodrigo Borja. Pero mire, le voy a... a mí me tocan unas coincidencias interesantes en la vida. Usted, si me permite, voy a aprovechar para transmitir algunas de estas experiencias que son al mismo tiempo coincidencias interesantes. Cuando yo fui ministro del presidente Borja, Rodrigo Borja, de Industria y Comercio, hice una rápida reflexión, tan pronto asumí el cargo, de cómo era posible que Ecuador, que era y es, a esa época era el mayor exportador de banano del mundo, sigue siendo uno de los más grandes, y camarones, y productos del mar, y flores, que estaban incorporándose, productos de la serranía ecuatoriana como las flores, y de otro lado, pues también los productos de exportación tradicionales, café, cacao, etc. ¿Cómo era posible que no sea parte del GATT? A esa época se llamaba GATT, lo que después fue la OMC. La Organización Mundial del Comercio. Exactamente, era el GATT, eran siglas en inglés que traducidas al español significaban Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era posible que después, inmediatamente, cuando vino el problema de las cuotas de la Unión Europea al banano ecuatoriano, se vio lo acertado que estaba en esta visión que tuve en su momento de adherir Ecuador al GATT? Cuando surgió el problema... Pero no se evidenciaba ese inconveniente porque hasta anteriormente a esa fecha no se había tomado ninguna decisión en política comercial exterior. No, pero ya empezaba, pues ya empezaba a darse una actividad justamente intensa. Cuando se empezó una actividad tan intensa como usted la manifiesta, ahí se evidenció que era un error no estar adherido. Claro, lógico, exacto, eso se vio rápido, tanto que al principio, mientras este proceso se cumplió, al principio tuvo que representarnos el embajador de Colombia a defender los intereses de Ecuador, y además una de las preocupaciones que había es que Colombia era competencia con Ecuador, el banano, en fin. Pero bueno, venía la anécdota que cuando me toca después de los años, imagínense, el año 91 fui yo ministro de Industria y Comercio, el año 2015 fui nombrado embajador de Ecuador ante la OMC, le pregunto a la asistente del director general de la OMC, le digo, mire, tiene que haber, porque yo no lo había conseguido en Ecuador, tiene que haber un oficio mío dirigido al director en ese entonces del GATT, pidiendo la asesoría para que Ecuador se adhiera al GATT. Y en Ecuador yo no lo he podido conseguir, el ministerio cambio de nombre, cambio de edificio, etc. No le alargo la historia, lo consiguió y lo tengo. Lo tengo ese oficio ahí guardado, y después de cuántos años me tocó ser embajador ante la OMC, que sucedió a lo que era el GATT,
es la organización, como el nombre lo indica, mundial de comercio, ¿no? Más de 162 países, está poniendo orden, está regulando el comercio mundial. Y ahí vienen temas muy importantes, muy trascendentes, que ya están a la puerta. Ahora, no obstante la velocidad con que se mueve el mundo, no obstante las comunicaciones. El tema del Internet, que ayuda. Obviamente, el tema del Internet, no obstante que vemos por satélite en vivo y en directo lo que está ocurriendo a 30.000 kilómetros de distancia, se vive a una velocidad impresionante, ¿no verdad? Entonces ya viene el comercio electrónico, ya vienen unas regulaciones ya se está tratando el tema en la OMC del comercio electrónico y hay que ir ya en la línea de estar dentro de todos esos procesos desde el inicio, para que no nos toque después ser lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, en los últimos tiempos más que años, ser de aquellos que se adhieren a última hora, después, y ya nos toca hacer esfuerzos adicionales. No estamos entre los fundadores de estos procesos, de estos organismos. Doctor, usted ya tenía una experiencia previa en la OMC, anteriormente GATT. ¿Cuál será su visión comparada de los países que han ido poco a poco adheriéndose a este organismo y cómo han venido empapándose ellos de lo que ya está ocurriendo, de lo que otros países muy probablemente están muy adelantados? No solo eso, sino que ahora les resulta mucho más complicado. Por ejemplo, nosotros tuvimos, y yo intervine directamente en el proceso de adhesión de Bielorrusia, que todavía hasta que yo me he venido no estaba pendiente, y ya tenía que Bielorrusia, por poner un ejemplo, negociar con nosotros los términos para que Ecuador apoye y apruebe su adhesión a la OMC. Necesita todos los miembros darle el ok para que un país pueda necesitan todo y tienen que seguir un proceso de ¿Cuánto tiempo demora más o menos? Mire, puede ser 1 año, 2 años, pero lo que ocurre es que no está en decir un país me voy a adherir y se adhiere. Ahí vienen unos requisitos y vienen unas exigencias que a veces les resultan duro cumplirlas a los países y por eso no pueden adherirse inmediatamente. Pero de otro lado necesitan estar adheridos, ¿verdad? No puede estar por fuera de estos procesos. Para darle un ejemplo, Bielorrusia tenía que hacernos concesiones arancelarias, concesiones a nuestros productos, etcétera, para conseguir el apoyo de Ecuador. Y los esfuerzos que tienen que hacer los países que se vienen adhiriendo actualmente con posterioridad a los que se adhirieron desde el inicio, desde la fundación o años atrás, son mucho mayores. Entonces siempre vale estar desde el inicio en todos estos procesos. Y sin duda alguna hay otras naciones que ya iban un largo camino. Claro que sí, pues los fundadores, ¿no? Para empezar, claro, los fundadores. ¿Les costó mucho adherirse al inicio al GATT? Bueno, hubo que hacer los esfuerzos, hay que manejar la política comercial en relación al comercio mundial, al comercio internacional, en concordancia con esas reglas, no se puede apartar de esas reglas aseguran niveles de competitividad, comercio justo, en realidad son unas reglamentaciones que, como yo lo decía ya, no hay que perder de vista que van a ser más que una meta, un fin en sí mismo. Son unas reglas importantes que desde nuestro punto de vista van a ser una herramienta para conseguir al final del día un desarrollo humano, una mejoría en el nivel de vida de nuestros ciudadanos, que se consigue con un nivel más importante de comercio. Yo lo graficaba también diciendo, más de una vez lo mencioné, que la exportación es finalmente el último eslabón en una cadena productiva, porque hay la producción y entonces ahí trabaja y gana el productor vende a un intermediario, el intermediario tiene una movilización interna, generan empleo, generan obra de mano. Hasta que finalmente llega el producto a los hogares. Finalmente llega y da la vuelta. Exacto. El ciclo económico complejo. Se cierra y se exporta. Y ahí el exportador, el productor, etcétera, pagan impuestos, generan empleo. Los empleados pagan impuestos. Es esa cadena de producción. Todo país del mundo, bajo cualquier sistema político, está buscando producir y exportar.
desde los más izquierdistas que yo he conocido en todos los tiempos hasta los más derechistas o capitalistas. El país, independientemente de la filosofía política, tiene que producir porque si no, ¿de qué vive? Es decir, si no tiene producción, sea pública, sea privada, sea mixta, si no tiene en los sistemas que siguen un capitalismo, no ese capitalismo salvaje, una libertad de mercado, etcétera, si no hay gente que produce, si no hay gente que paga impuestos, ¿de qué vive el Estado? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde los impuestos son al final del día una expresión de la solidaridad que debe tener en un país en los distintos sectores, ¿verdad? Porque los que más ganan, más pagan. Okay. Solidaridad para con los que menos tienen y los que menos posibilidades tienen, ¿verdad? Entonces, para poner uno de los tantísimos ejemplos, ¿no? Pero porque si son unas economías totalmente estatizadas, igual en unas economías totalmente estatizadas que ya no existen, igual tendrían que producir y exportar, porque aunque fuese solo del Estado, de eso vive el Estado, porque en esa cadena de producción, a su vez, la exportación le permite obtener las divisas, el dinero, ¿verdad?, para importar lo que no produce. Doctor, porque no hay país que produzca de todo. Para seguir profundizando en el tema, pero sin alejarnos. Pero mire que podemos hablar mucho tiempo. Sin duda alguna, y por eso es que ya varias ideas me están circulando acá, y lo quería llevar al terreno académico, para desde allí realizar un análisis riguroso, no a nivel específico, sino a nivel general, porque la misión de Bajo la Lupa es fomentar virtudes ciudadanas, pero la reflexión social queda de su lado. Nosotros empezamos a generar ideas. Doctor, el análisis de todas estas variables, cuando una nación X tiene una moneda que no es propia, por un lado. Y por otro lado, ¿qué ocurre con aquellas voces dentro de esa nación determinada, una nación determinada que no tiene moneda propia, pero que hay voces que están hincando de cierta manera para que se propenda mayor importaciones frente a las exportaciones? ¿Qué ocurre cuando esas dos variables entran en juego y cómo este análisis académico se va moviendo? Claro, no sé, le voy a contestar obviamente, Javier, pero no sé si el tiempo nos dé para abarcar un tema que ciertamente es muy amplio y muy complejo, ¿verdad? Primero, el mundo, hoy por hoy, el mundo, y hoy por hoy de años, ya a este punto de décadas, se viene organizando en bloques, ¿verdad? Con la entrada de la globalización fue esa irrupción, doctor. Claro, no, y antes de la globalización. Miren, nosotros en el ámbito latinoamericano, tenemos de fines de los años 50 la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La Unión Europea, que tiene un proceso de lo más interesante, viene de 1968. De 1968 la Unión Europea, que empieza con 8 países, y originalmente Francia, Alemania, después de haber tenido las guerras que han tenido, a través de un acuerdo sobre el acero, pasaron de 8 países a 12 países, después a 15 y ahora están llegando a 28 países, creo que hay 2 en trámite de adhesión a la Unión Europea. Entonces el proceso de integración más profundo que existe en el mundo, ¿verdad? Exacto, el de la Unión Europea. Y la nomenclatura inclusive se ha ido modificando para significar el nivel de profundización, el nivel de avance de la Unión Europea. Entonces, este es lo que está en el mundo. En la Unión Europea, hoy por hoy, ¿cuál es la moneda? El euro. El euro. Después del acuerdo de Maastricht, la moneda es el euro, ¿no es cierto? Pero, y si usted va al Asia, la moneda que impera, la moneda más aceptada, la moneda generalizada, es el yen japonés, porque es la economía, o está entre las economías más fuertes del Asia, ¿verdad? Obviamente la China tiene ahora, hoy, que no la tenía hasta hace unas décadas, una economía muy fuerte. Y en el ámbito americano, en el hemisferio americano, obviamente que la moneda de mayor aceptación, de mayor circulación entre países ha sido el dólar, ¿no es cierto? Entonces, por aparte de que haya gente que no tiene simpatía a los americanos o de que sí le tenga mucha simpatía a los americanos, esa es una realidad. Yo suelo decir a propósito... Un tema ideológico. Claro, yo suelo decir a propósito de un paréntesis de ciertos procesos. Hay procesos como estos de integración que son permanentes y que miran hacia el futuro,
que son procesos de integración y de conformación de bloques de países, no de gobiernos. Los gobiernos son transitorios y entonces hay que tomar en cuenta esa diferencia que es muy importante, ¿verdad? Porque donde Los no países ocurre, son permanentes. ¿qué sucede si en ese Claro. país determinado otro gobierno ya no tiene esa lógica, entonces no se puede Claro, integrar? exacto. Entonces, esa era la moneda y esa fue una de las consideraciones que en su momento pues, se hizo para adoptar el dólar como moneda nacional, siendo una moneda de otro país, que no es el único, Ecuador no es el único país que ha hecho esto. Ya le digo, hay 28 países con la excepción de Reino Unido, que mantuvo su moneda propia, la libra esterlina. Hay 28 países de la Unión Europea van a los que todavía no están adheridos, irán igual al euro, que es la moneda de la Unión Europea. Entonces, eso facilita muchísimo los acuerdos de pagos a nivel internacional, las importaciones, las exportaciones, las liquidaciones. Exacto. Entonces, las bondades son realmente importantes. Pero en el caso de Ecuador, además, cuando teníamos una moneda nacional, que esto está atado, la gente ya no lo mira superficialmente, tal vez no lo mira, o por falta de cierta información básica, no lo mira atado como estaba y como debe estar. Cuando Ecuador tenía la moneda sucre, es porque emitía el sucre. La política monetaria estaba. Claro, el instituto emisor era el Banco Central, que con la dolarización del año 2000 dejó de ser instituto emisor, ¿verdad? Sigue siendo banco de bancos, el Banco Central, pero ya no emite moneda. Y cuando se abusaba de las emisiones se hablaba que ya no de papel moneda, sino moneda de papel, para hacer un poco ahí la figura de destacar esta idea. Entonces, cuando se emitía en exceso, ¿qué ocurre? Claro, tenía la máquina de emitir, la emisión en exceso generaba una inflación acelerada, un impuesto tremendo, ¿verdad? Uno de los grandes políticos ecuatorianos serios, un hombre íntegro, muy serio, Andrés Vallejo, pues gran colaborador de justamente el presidente Borja, él solía decir que la devaluación era el peor y más cruel impuesto que podía haber. Imagínense, devaluaban la moneda y todos los ecuatorianos nos levantábamos una mañana 40% más pobres. Y el sueldo se le hacía 40% menos adquisitivo. Eso desapareció con la dolarización, ¿sí me explico? Eso desapareció con la dolarización y la inflación que tenemos o que deberíamos tener está vinculada obviamente al dólar, que es una economía fuerte, una moneda fuerte. 2,5%, 3% es la devaluación. En más o menos 4% no pasa de eso en Estados Unidos, ¿verdad? En infinidad de ventajas que hay. Claro que de otro lado se diría con un concepto más bien romántico, perdimos soberanía. Pero la soberanía por emitir o no emitir moneda, ya como le digo, es más o menos romántico, porque de hecho la economía nacional ya estaba dolarizada. Los arriendos eran en dólares, la reserva monetaria es y siempre ha sido en dólares. ¿Se me explico? Entonces ya, ¿de qué soberanía por emitir moneda hablábamos si ya estaba de hecho dolarizado el país? Y mire usted, hoy por hoy, el poder adquisitivo, el nivel medio, el asalariado, el subempleado, le cobra algo, pero tiene su poder adquisitivo. Ahora cualquier cosa, le hacen un trabajo pequeño, los artesanos, $60, $70. Antes verdaderamente era una moneda papel. Era papel moneda, no era moneda de papel, no era papel moneda. Entonces hay muchas cosas de esas que se superaron. Por eso, hoy por hoy, por aparte de filosofía política, se ve, yo diría, con claridad meridiana y hay preocupación que no se pueda salir de la dolarización, ¿no? Que no sería conveniente salir. Además que el mundo, como le digo, está en esa línea, va en esa tendencia, ¿no? De que se agrupan los países, se unen, hacen sus economías complementarias, quieren facilitar, que es lo que no ha acudido con el Internet en Ecuador, ¿verdad? Porque lejos de facilitar, nos ha hecho la vida complicadísima a los ciudadanos, ¿no? Imagínese usted la gente del Estado Llano,
tratando de llenar un formulario por internet, puede pasar un mes y no puede avanzar. Ya vamos por ahí, ya vamos por ahí. Vamos. No me vaya todavía por Sí, ese por eso rumbo. necesito, aunque sea para efectos terapéuticos. Para ir cerrando con este tema, ¿será subjetivo, doctor Falconi, pensar que la integración regional es contraindicado para la soberanía? No, pues en lo más mínimo. Pues, ¿cómo va a creer en lo más mínimo? Por eso es que le traía Eso es esta pregunta aislarse, pero clave. claro, es básico. Inclusive le voy a dar... Los famosos estados-nación que ya no pueden salir solos. Claro, ya nadie puede ser absolutamente autónomo, ni los más grandes del mundo. Ni Estados Unidos, que tiene pues una altísima autonomía, será 90%, ni la Unión Europea considerada en conjunto, importan muchísimos productos de afuera. Empezando, y esto es básico tenerlo claro, Javier, empezando porque con ciertas ventajas comparativas, a veces es mucho más conveniente importar algo, nos sale más barato importar algo que producir algo. Perfecto. Que producirlo. Que no quiere decir que esté en contra del proteccionismo interno. Y eso es lo que hace, lo que hacen todos los países del mundo, ¿no? Otra cosa es importar algo que yo lo tengo. Claro, pero claro, le voy a explicar esto y ojalá pueda ser lo suficientemente claro, didáctico para su audiencia, para dejar esto claro, que creo que es un punto importante que usted ha tocado. No hay afectación en lo más mínimo de la soberanía. Okay. Ni siquiera cuando hay un tribunal internacional que dicta sentencia, ni siquiera cuando hay un órgano internacional que emite leyes internacionales. Llamen como se quieran llamar, decisiones, regulaciones, resoluciones, etc. Ni siquiera ahí, laudos cuando son pues de órganos arbitrales. Lo que hay es justamente un ejercicio de la soberanía. Dicho en otras palabras, nosotros, Ecuador, como somos soberanos, en el ejercicio de nuestra soberanía decidimos adherirnos a este proceso. Una decisión voluntaria. Claro, nadie nos obliga. Decidimos adherirnos a la Unión, a la Comunidad Andina, hoy llamada Comunidad Andina, que en su momento fue Grupo Andino. Decidimos adherirnos a la OMC, porque es nuestra decisión soberana. Y cuando eso hacemos, lo que hay que tener claro, obviamente cedemos porque es la contrapartida, pues no, nos adherimos a estos procesos, decidimos adherirnos a unos organismos internacionales, pero no vamos a imponer las reglas ecuatorianas al mundo, pues ningún país impone sus reglas al mundo, pues, sino que son las reglas que dimanan de estos organismos, de estas organizaciones, de estos procesos. Sí, hay que hay una contrapartida también lógico. a esas demandas. Entonces, cedemos ciertas atribuciones, cedemos ciertas competencias. Cedemos competencias, por ejemplo, para legislar en alguna materia determinada. En el caso de la OMC, legislar en materia de comercio. Para dictar resoluciones jurisdiccionales de justicia en una materia determinada. Nosotros, Ecuador, cuando fui delegado como ministro justamente de Industria y Comercio, propusimos que puedan los particulares acceder al Tribunal de Justicia Andino. Entonces, el Tribunal Andino de Justicia dicta sentencias, establece jurisprudencia, etcétera, porque le cedimos esa facultad en ciertas áreas. De obligatorio cumplimiento. Obviamente, y entonces es la única manera como estos procesos funcionan. No es que Ecuador o cualquier otro país se puede creer conformado coyunturalmente por una gente muy lista, muy audaz, muy viva, y que cree que va a imponer sus reglas y que además en el resto del mundo no se den cuenta. Eso ya no funciona así. Doctor, ocurre lo mismo y se podría decir que es así ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la cual Ecuador es suscriptor. Claro. La suscriptor Corte, claro. Del pacto. Claro, del Pacto de Derechos Humanos, obviamente. La Corte, obviamente, pues tiene sus facultades y tiene el comité, que es algo distinto de la Corte. La Corte es interamericana, ¿verdad? A nivel ONU. Y qué bien que usted lo remarca, porque hay bastantes errores, al menos en el Twitter. Ahí hay una diferencia tremenda, claro, porque además, pues, que es uno de los problemas de las redes, reenvían mucho automáticamente, sin análisis, sin ni siquiera ver bien qué es lo que están reenviando. Quien desconoce lo retuitea y se queda con eso. En el marco de la ONU no hay una corte. Okay. En el marco de la ONU, Organización de Naciones Unidas, en el marco de la Organización de Naciones Unidas hay un comité de derechos humanos. Y con sede en Washington hay
una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y existe obviamente una coordinación, sin embargo, entre el comité y la Corte, de que si un tema lo están tratando en la Corte Interamericana, no lo traten en el comité y viceversa, justamente para evitar un conflicto en las decisiones de Una estos duplicidad organismos. incluso de trabajo. Claro, así es, así es. Doctor, toda esta experiencia que usted ha ido recogiendo, ¿cómo usted le podría manifestar a sus oyentes, sus exalumnos, sus futuros alumnos, porque va a retomar la cátedra, y quienes le siguen a usted con algún consejo, algún criterio, cuando, bendito Dios, puedan ser llamados a la patria para poder desenvolver una dignidad quizás como la suya o quizás en otro rumbo? ¿Cómo poner toda esa experiencia? ¿Qué consejo le daría? Miren, no, yo no soy partidario de dar consejos, Javier, y menos consejos que no me han sido solicitados, ¿no? Pero lo que puedo dar es un comentario en general con el mayor gusto, obviamente, y bien pues para la audiencia de La Lupa, bien para mis exalumnos, amigos. Yo creo que básicamente hay que hacer un trabajo fuerte. Nadie, para poner un ejemplo, que logró hacer algo en la vida, desde los más grandes exponentes en el arte, en la literatura, En la música. en la tecnología, en la música, en lo que fuere. Usted vea el mundo, ¿no? Lo hizo sentado en la casa, aburrido, mirando el cielo. Todos trabajaron de sol a sol, se olvidaban de comer, se olvidaban de cenar. Les costó un gran esfuerzo. Cuando nos vamos al final del día no nos llevamos nada, pero yo suelo decir, somos lo que hemos hecho, ¿verdad? Y no es que lo llevo, ni mucho menos, a un resultado económico, eso no es lo importante. Lo importante es poder hacer las cosas bien, hacer buenas cosas de beneficio general. Empieza por una comunidad, empieza por el núcleo íntimo que es el familiar, que nos podemos proyectar y extender al país, y de pronto inclusive salir más allá de nuestros propios países. Estupendo, esa es la meta. Hacer las cosas bien, con buena gana, con buen criterio, con buena fe. Eso es importante. A veces tenemos que aplicar energía, obviamente, pues tampoco ningún paniaguado ha llegado a hacer nada en la vida, ¿verdad? Nada más que un paniaguado. No los vamos a mencionar ahora, pero eso no quiere decir que una persona que tenga coraje, que a veces se necesita, que tenga carácter, no puede ser una persona buena. Yo creo que es importante hacer las cosas con bondad. Las personas tienen que ser buenas, tienen que estar animadas de un aspecto de solidaridad. Mire, es más importante cuando se ayuda a alguien. Puse el otro día un pensamiento en el Twitter, si lo leyó. Cuando se ayuda a alguien es una suerte estar del lado del que ayuda. Y ojalá podamos hacer eso, ¿verdad? Del lado del que ayuda, porque es una posición bastante mejor que el que está del lado del que necesita la ayuda, ¿verdad? Entonces, y un error pedir alguna gratificación por esa ayuda, doctor. No, ¿cómo va a creer eso? Esas son ayudas espontáneas que deben salir de adentro, de lo más profundo, del ser humano, de la solidaridad, de la buena fe, de la buena intención para con nuestros semejantes. Yo no creo que esas sean ayudas que tengan que tener una compensación. Y de hecho ese tipo de ayudas inclusive deben ser en silencio, deben ser discretas, que es la verdadera ayuda. No andar de fanfarrones, ni mucho menos, ¿no? Doctor, Hay mucho por hacer, Javier, y yo creo que todos podemos de alguna forma, en algún momento, contribuir, aportar desde sus propios espacios. Con que empezamos por hacer lo nuestro bien, con seriedad, con esfuerzo, con amor, ¿por qué no decir con amor muchas cosas? Entonces, ahí vamos proyectando. Sin necesidad de estar en el sector público. No necesariamente. Con el sector público podemos ir más allá, podemos tener otra proyección, pero no es indispensable. No es indispensable. Doctor, siempre es complicado hacer lo correcto. Claro, no siempre. Nos da mucha tranquilidad, no siempre es complicado. Yo lo digo porque a veces en lo familiar también ocurre una decisión. Hay dificultades fuerte. En todo, claro, decisiones fuertes, pero es mejor tomarlas, ¿no? Es mejor tomarlas. Debe empezar inclusive por la disciplina
Y debe empezar por la disciplina con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros descendientes. Yo creo que, y una de las grandes ventajas, mire, que tienen en los países desarrollados es la disciplina. Es una de las grandes ventajas que nos llevan frente a los países de menor desarrollo y particularmente los latinoamericanos. Estamos de alguna manera considerados en ciertos ámbitos como incumplidos, como poco serios, y eso hay que irlo revirtiendo. Ese es un problema. Y es cierto que a veces nos afecta, mire usted, lo vemos a diario, ¿no? Usted hace un arreglo con un artesano, le dice el jueves, pero el jueves resulta que el jueves se convierte en 7 jueves después. ¿Dónde está el poder honorífico de la palabra? Claro, es un problema. Claro, es un problema. Claro. Mire, mi abuelo Puy decía, más vale lo acordado de palabra, la palabra comprometida, que lo que estaba escrito. La sociedad está perdiendo eso. Yo creo que sí, bastante, porque ni lo escrito a veces vale, pero igual Piensa que se lo exigen ahora, claro, se lo exigen. pero ¿Dónde está el papel? tenemos que ir haciendo conciencia, nos vamos, miren lo privado que usted decía, se da ejemplos también, se puede ir dando buenos ejemplos, se puede ir inculcando. ¿Y qué es lo que hacemos Fomentando con virtudes. nuestros hijos? Claro, fomentando, inculcando, y yo diría que las cosas van mejorando. Para finalizar, doctor Falconi. Don Juan Falconi Puy no da consejos, pero sí comenta. Su comentario frente a toda esta tormenta de palabras en redes sociales y que un ciudadano manifiesta una postura y muchas veces, y le decía al inicio de mi intervención, se maltrata al derecho. Resulta que Bobbio, Kelsen y compañía no han sabido de lo que estaban hablando en su momento y más ciudadanos, insisto, no con mala fe en muchos de los casos, en otros de los casos puede ser que sí, bendito Dios que no, se retuitea esa información, se difunde esa información y crean realmente un caos y resulta lo que a veces se ve en ciertas piezas audiovisuales en donde se imparte cierta doctrina de manera errada y que tiende a generar emociones conflictivas. ¿Cuál será su comentario frente a aquello? ¿Y qué deberían hacer también los jóvenes, nosotros, quienes estamos detrás, y mi equipo de producción también? Sí, tengo un comentario. Claro que sí, con todo gusto, Javier. Tengo un comentario y creo que hay cosas que se pueden hacer. El problema de las redes, y mire que los más grandes pensadores actuales, vivos, hoy por hoy, Vargas Llosa, leí una entrevista hace poco en el diario El País de Madrid a Vargas Llosa, más que entrevista recogían un resumen de un conservatorio amplio con Vargas Llosa y hablaba de la miseria en las redes sociales. No es que se puede hablar de la opinión de un premio Nobel, un gran exponente latinoamericano de la literatura, que se puede hablar de que sea una opinión violenta, claro. Ni mucho menos. Fuerte el título. Claro, muy fuerte. Y esto lo he visto ya, este tipo de expresiones. El otro día una amiga intelectual, una señora con muchísima trayectoria, muy intelectual, también la habían atacado, hablaba de la miseria en las redes sociales. Y entonces, ¿por qué llegamos un poco a eso? Tratar de mirar. Primero, porque hay un anonimato total para aquel que quiere ser anónimo. Hay un anonimato y generalmente esa parte del anonimato de alguna manera tiene una línea fronteriza con la cobardía, ¿verdad? Entonces dan lugares, se convierten las redes en los que en algún momento dado fueron los anónimos escritos. Alguien que no quería enfrentar a otra persona le enviaba anónimos y repartía hojas volantes como anónimos. Yo me acuerdo en algún momento en Guayaquil haber visto repartiendo hojas volantes con anónimos en avioneta, cuando yo era muy jovencito, muy muchachito, en avioneta. Entonces, ahora ese anonimato se manifiesta tecnológicamente en las redes. Entonces, se puede hacer varias cosas, decía yo. Primero, yo le daría un consejo, sobre todo a la juventud: no reenvíen todo automáticamente, porque tienen pues su grupo de seguidores, los reenvían, analícenlo, revísenlo, lo que puedan cotejar antes de reenviar, traten de verificarlo, no siempre pueden verificarlo, pero ahí mismo tienen el que maneja una red social, maneja el YouTube también, pues, ¿no? Y en el YouTube pueden hacer una verificación básica de ciertos temas, hagan esa verificación. Pueden, si se trata de unos errores, unas acusaciones históricas que a veces pueden ser muy graves y hay mucha gente involucrada, traten de verificarlas antes de reenviar automáticamente algo.
La infamia en las redes sociales no tiene límites. Pero de otro lado, son un medio de comunicación importantísimo hoy por hoy. Se han convertido en un medio importante. Entonces, tampoco es que podemos eliminarlas. Tratemos de buscar mecanismos de que los autores de mensajes en las redes puedan ser identificables. ¿Por qué tienen que ser anónimos? Con que sean identificables no se atenta ni remotamente contra la libertad de expresión, Todo ni ello mucho no, menos, todo ¿no, ello verdad? no significa que debe estar restringida la crítica por un lado y por otro lado tampoco significa que No, lo legal sea lo correcto, sino que más que lo legal sería la virtud ciudadana de quien escribe, doctor Falconi. claro, no, mire, yo creo que la crítica es válida, la crítica es aceptable. Lo que ocurre es que hay que diferenciar la crítica del insulto. Hay que diferenciar la crítica que puede ser dura de la difamación. Okay. Una cosa es criticar, otra cosa es inventar. Hay un abismo gigante. Un abismo. Y entonces se confunde. Dice, no, es que hay derecho a la crítica. Yo estoy de acuerdo con ese derecho, debe existir. Pero una cosa es criticar y otra cosa es acusar sin base, inventar infamias como se dan a diario, ¿verdad? Y mejor es educarse Claro. a la interna para no difundir Claro, claro. Entonces yo diría que no estén investigados. aún así hay tanta gente tanta gente que aunque sea identificable y ponga su nombre, no dejaría en la práctica, llamado generalmente, de ser un anónimo, Okay. que le dice cualquier cosa a cualquier persona. No, había un gran autor también que decía, las cosas tienen el valor de quien las dice, ¿verdad? Ya con eso que dijo todo ese autor. Yo creo que ahí hay bastante, ¿verdad? Doctor Falconi, un mensaje para nuestras audiencias, muy especialmente nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en Europa. Y de paso le pregunto, si viene alguna obra en este año, el trimestre del 2018, de autoría de Juan Falconi Puig. Mire, yo creo que para el próximo año quisiera venir con esos comentarios al COGEP, ¿verdad? Okay. Ojalá, ya digo, tengo bastante acopiado el material que tengo que ponerme a producir, empezando pues del código, pero van muchas cosas, porque a este punto la obra es de aspiración interesante, ¿no? ¿Verdad? Que sea útil, ¿no? No solo, no es por vanidad, es por servir a los estudiantes, al foro, que sea útil. Le vamos a tomar la palabra. Claro, Palabra, con todo gusto. Y de ahí, pues no, sobre todo para la juventud, básicamente mi recomendación, basada en mi propia experiencia de vida, trabajar fuerte, hacer esfuerzo, prepararse, educarse, estudiar, investigar. Siempre por la derecha. Siempre por la derecha, obviamente, siempre por la derecha, tratar de ser mejores miembros de familia, okay, mejores familiares, es muy importante a veces porque eso va todo atado. Esto aleja de la familia, ¿cierto? Claro, esto aleja de la sí. familia. Eso nos lleva a ser mejores ciudadanos son eventualmente mejores profesionales, mejores servidores públicos, hay que ser mejor, siempre tratar de ser mejor, aspirar a ser mejor, no a ser insignificante. Y entonces, de alguna manera, en cierto ámbito, aunque sea, aspirar a trascender, aunque sea como buena persona. Desde sus espacios. Así es, desde sus espacios. Regresa a la cátedra honorífica de la Católica en el primer trimestre del 2018. Debería. Eso es lo que tengo que revisar, organizar. Primero me gustaría, eso es lo que debería. Con entusiasmo, doctor Falconi. Por supuesto, totalmente con entusiasmo. Eso fue para mí un alimento. Y yo creo que por donde voy me encuentro con alumnos, le cuento. Por donde voy me encuentro con alumnos. Muy especialmente por donde está usted por acá, que hay bastantes abogados. Claro, en todas partes. Todos ellos en Quito, en todas partes me encuentro con exalumnos. Y todas veces digo, usted en el ascensor me saludo. Yo siempre saludo cordial, contesto, me saluda alguna gente, me reconocen. Y entonces me dice, doctor, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, le veo cara conocida. Yo fui alumno suyo, wow. Me dice. Le digo, has de haber sido mal alumno que no me acuerdo del nombre. ¿Verdad? Sí. Gracias, doctor Falconi Puig, por habernos recibido en su despacho. Un gusto para mí, Javier. Es un gusto. Prácticamente una riqueza intelectual grande y que usted, como es su personalidad y su verticalidad de conciencia, no se cierra, siempre es generoso e invita siempre, como lo ha hecho ahora, a conocer más de usted, de lo que está haciendo, de lo que está cocinando, y así viene esa hora sobre el COGEP, y me deja algunas preguntas aquí en mi mente, una de ellas sobre el COGEP, del tema de la oralidad, que está allí presente. En su momento se le debe preguntar, doctor Falconi. Tengo una conferencia hace años sobre la oralidad, que la daba en la Corte Suprema en unas jornadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Quito.
Oiga, y cierto, ¿y el Debe instituto? estar por ahí. Ya que toca el Tenemos tema. que reactivar el instituto. Se viene para el primer Buena idea. trimestre del 2018 Claro, el instituto. tenemos doctor. que reactivar el instituto. Obviamente ya algunos colegas me han dicho, ese Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal hay que reactivarlo, hay que moverlo, hay que actualizarlo, hay que retomar la actividad internacional que yo mantenía en ese sentido, que era importante, eso es lo que... Había muchos contactos, usted Sí, acordará sin que duda. te Yo estuve recordará. ahí. Claro, y tuvimos mucho, traíamos profesores extranjeros, tuvimos mucho contacto internacional, que es importante, vemos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Yo me quedo muy satisfecho No, a de esta usted, charla, Javier, ha gracias. sido muy grato. Bueno, ustedes ya han sido de antes muy cordiales conmigo, una charla, una entrevista, si cabe, que ha sido más una charla en otro sentido, más humana. Fomenta Encantadísimo de virtudes estar con ciudadanas, él. doctor. Ah, ¿Qué es lo que tanto hace ah, falta en una sociedad? Y sin duda alguna usted lo conoce porque ya ha estado en varias naciones en donde, muy especialmente en Europa, donde tienen una concepción mucho más hacia el respeto, hacia la tolerancia, claro. hacia la crítica sana, pero sobre todo hacia el acercamiento ciudadano. Gracias, doctor Falconi Puy, por A habernos usted, acompañado mi y estimado Javier, a por, Melissa también. Muchas gracias, aquí estamos siempre a la orden. por permitir que su despacho, pero más que todo su persona, ingrese a la clínica bajo la lupa y podamos verle bajo la lupa, doctor Muy bien, Falconi. y ojalá me vean bien en la clínica, no me vean con defectos, ningún problema. Ya, no vaya a ser que me quieran hacer una cirugía por ahí. Nuevamente, gracias, doctor Falconi. Gracias, Éxitos Javier. en todo lo que está haciendo Mil gracias. y que vaya con esa venia desde arriba de Diosito para que Así pueda es. seguir contribuyendo con la sociedad, con los jóvenes, con los amantes, a la academia, con los doctorandos, al menos en mi caso particular, doctorando en la Universidad de Sevilla, y con muchos más que están allí detrás de estos micrófonos y de esta cámara, que nos ven y que siempre van a tocar la puerta para pedirle una orientación legal, doctor. Así es, Javier. Muchísimas Ecuatorianos, gracias. yo me despido temporalmente de ustedes. Hagan el sumo bien, Dios bendiga América. Y recuerden, como lo hemos conversado con el doctor Falconi, para una comunicación efectiva no solamente hace falta escuchar, sino también hablar. Pero es hablar no para crear controversia o para dividir, sino para consensuar. En 4, 3, 2, 1, hasta la vuelta.